Mi nombre es Irving Curiel Cleto Carmona y vamos a hablar acerca de una de las más importantes patologías de origen respiratorio. Hablamos acerca de la enfermedad del asma, la cual es un trastorno inflamatorio crónico de lo que son las vías respiratorias que va a estar acompañado de hiperactividad bronquial, así como una obstrucción variable y reversible de lo que es el flujo aéreo, cuando estas vías se van a poner en contacto con una serie de factores de riesgo. El desarrollo del asma es multifactorial y depende de la interacción de varios genes de susceptibilidad, que hablamos de la carga genética y de factores medioambientales, dentro de los cuales vamos a tener los factores de riesgo identificados en el paciente. La predisposición a desarrollar enfermedades crónico-respiratorias como el asma tiene una importante carga genética, y esto puede significar el principal factor de riesgo de padecer asma. Sin embargo, por otro lado, tenemos lo que son los factores de riesgo identificados, dentro de los cuales tenemos las infecciones respiratorias virales, la exposición a alergenos, como pueden ser alimentos, ácaros, polvo, etc., irritantes químicos, pero también vamos a destacar lo que son, por ejemplo, aspectos en el paciente como el ejercicio, el estado de ánimo, el humo de tabaco, cambios de temperatura, así como el uso de diversos medicamentos como por ejemplo la aspirina y betabloqueantes. En conclusión, la etiopatogenia tiene tanto una carga genética como una carga ambiental, la cual nos va a llevar a una hiperreactividad bronquial sumada a múltiples factores que nos va a dar origen a la enfermedad del asma. Si hablamos acerca de la fisiopatología, primero que nada hay que comenzar diciendo que va a estar desencadenada por un estímulo que puede ser el ejercicio, infección, irritantes y alergenos, que va a dar origen a lo que es una activación celular, principalmente una activación celular de lo que son mastocitos, eosinófilos y linfocitos, que van a desencadenar mediadores de la inflamación, como por ejemplo la histamina, las interleuquinas, los leucotrienos y las prostaglandinas, que van a provocar un cambio importante en lo que es la vía aérea. Ese cambio puede ser ya sea inflamación de la vía aérea, edema en la mucosa, secreción excesiva o broncoconstricción, que va a provocar una obstrucción de la vía aérea. Ahora, si hablamos histopatológicamente, se nos habla de una infiltración importante de eosinófilos, linfocitos T activados y mastocitos activados con angiogénesis, además de un engrosamiento de la membrana basal por acumulación de colágeno. Por lo tanto, la pared puede estar engrosada por un aumento del tono y edema, además de que existe acumulación de moco glicoproteico generado principalmente por las células caliciformes o las células epiteliales, lo que va a obstruir aún más la vía alterna. Por lo tanto, el asma es una enfermedad crónica de la vía aérea producida por una completa interacción entre la obstrucción de la vía aérea y factores de la inflamación, que va a estar caracterizada por síntomas variables y recurrentes. Dentro de las manifestaciones clínicas del asma encontramos los episodios recurrentes de sibilancias, tos o sibilancias inducidas con el ejercicio, tos nocturna o matutina sin virosis asociada, dificultad respiratoria de grado variable y opresión torácica. Para lo que es el diagnóstico de asma hay que tomar en cuenta lo que es la sintomatología y la historia clínica de nuestro paciente. Dentro de la historia clínica de nuestro paciente hay que tomar en cuenta los antecedentes personales o condiciones asociadas. Por ejemplo, si nuestro paciente actualmente cursa con un cuadro de alergia alimentaria, dermatitis atópica, rinitis alérgica o hipertrofia adenoidea, ya que el asma puede estar asociado muchas veces con este tipo de cuestiones. También es importante tomar en cuenta lo que son los antecedentes familiares, por ejemplo, si el padre o los hermanos cursaron con asma, ya que como mencionamos al principio, el factor genético tiene una importante influencia sobre el desencadenamiento de esta enfermedad. Respecto a la sintomatología, si nuestro paciente presenta tos o sibilancias inducidas por el ejercicio, tos nocturna sin virosis asociada, síntomas que persisten luego de los 3 años o síntomas que recurren o empeoran ante los diversos factores de riesgo ya mencionados. También tenemos pruebas de función pulmonar que se pueden hacer a partir de los 6 años,
donde se evalúa la limitación del flujo de aire para un buen diagnóstico y control de la enfermedad, así como la espirometría o medidor de flujo pico, donde se mide la severidad, reversibilidad y variabilidad de la vía aérea. Para el tratamiento del asma se toman en cuenta muchos factores como por ejemplo el control de los síntomas, así como la prevención de exacerbaciones y la toma en cuenta de comorbilidades y técnica de inhalación y adherencia, preferencias o metas del paciente. Pero principalmente tenemos el tratamiento controlador preferido y el tratamiento de rescate. El tratamiento controlador preferido es para prevenir exacerbaciones y control de síntomas, donde tenemos 5 pasos, donde principalmente se utilizan corticosteroides y anticolinérgicos de acción larga, así como formoterol, según sea el caso necesario. Si los síntomas persisten 2 veces al mes o más de una vez a la semana, etc. En el tratamiento de rescate preferido tenemos el formoterol a dosis baja según sea necesario en su combinación con corticosteroides, y en otras opciones de rescate tenemos los antagonistas betados de acción corta según sea el caso necesario. Dentro de las complicaciones clásicas tenemos las infecciones broncopulmonares bacterianas, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria. Sin embargo, esta es una enfermedad que no se puede prevenir, pero sí se puede controlar. Por ello es importante que la población identifique la enfermedad y conozca los síntomas para poder continuar con un tratamiento. Los síntomas ya se mencionaron: la tos, las sibilancias y dificultad para respirar. Una vez que se tiene la enfermedad, se tiene que continuar con el tratamiento médico y evitar cualquier tipo de desencadenante de los síntomas, como los alergenos, los irritantes, etc. Por ello es importante conocer cada uno de estos aspectos de la enfermedad. Y bueno, esto ha sido todo y gracias por su atención.